¿Qué tal? Un gusto saludarles. Mi nombre es Luis Alberto López. Gracias por estar en nuestro primer programa en este proyecto de las plataformas de la Corporación de Plataformas Digitales de San Salvador Sur, que la conforman las páginas de Facebook de San Marcos TVS, Santiago Texacuangos, también Ruta Panorámica, Santo Tomás SB y San Salvador Sur. En conjunto, unimos a más de 115,000 seguidores, aparte de las otras plataformas que también ustedes podrán ver este programa. Para comenzar, y a propósito, en El Salvador, cada 22 de junio se celebra el Día del Maestro, el Día del Profesor y la Profesora aquí en nuestro país. Por eso vamos a iniciar con este tema, analizar el tema de la educación en San Salvador Sur. Por eso hemos invitado al profesor Wilfredo Hueso. Un gusto saludarle, bienvenido a nuestro primer programa. Muchas gracias Luis por la invitación y bueno, aquí estamos para colaborar. Un saludo para toda la audiencia de todos los medios, por Facebook, páginas que tienes. Gracias. Bueno, más de 30 años de experiencia en el servicio de la docencia aquí en nuestro país. Es importante también, y por eso lo tomamos en cuenta para esta entrevista, por la experiencia que tiene en las aulas, en la docencia, de formar muchas generaciones. Y lo que queremos analizar ahora a propósito del Día de los Maestros, de la Maestra, es la caracterización de las generaciones de estudiantes a lo largo, de toda esta época. Venimos de la generación de los millennials, de la generación de los baby boomers, generación Z, generación X, generación millennials, los centennials, y toda una gama de generaciones que a lo largo del tiempo cada una tiene distintas características, pero ustedes la viven a diario y la han vivido en las aulas de clase. Coméntenos cómo caracteriza ustedes ese comportamiento, esa caracterización de cada una de las generaciones. Sí, antes de comenzar, un saludo para todos los compañeros maestros de aquí de la zona sur de San Salvador. La verdad es de que las generaciones, Luis, así como todo ha ido cambiando, ¿verdad? Todo ha ido cambiando a través del tiempo, a través de los años. Podemos nosotros pensar cómo el medio ambiente ha ido cambiando, cómo el sistema político, económico y social, la misma familia ha ido cambiando. Así también las generaciones. Las generaciones han ido cambiando conforme el tiempo, y recordando cuando yo era estudiante, por ejemplo, en los años 70, digamos así, ¿verdad? Del 70 al 80, nosotros recordamos que el estudiante tenía un alto grado de querer superarse, de querer estudiar, porque reconocía que eso era lo que le iba a dar lo necesario para poder alcanzar sus proyectos, sus metas, sus sueños y ser alguien en la vida. Entonces, este tiempo de los años 70, 80 era una generación que no contaba con internet. No había computadora, no habían celulares, no habían esa tecnología que ahora pues tenemos, ¿verdad? Y el estudiante, para poder cumplir con sus tareas, como para poder investigar temas que le dejaban los maestros, solamente contaba con libros. Tenía que leer, ir a la biblioteca nacional. O algunas teleclases que habían antes. Pues habían teleclases, sí, y también las casas de la cultura. Ahora, venía esa generación también de una situación, digamos, política militarizada en nuestro país, que la rigurosidad y la disciplina que todavía se sentía de lo que venían de la generación de los 50, 60, los 70 y los 80, también tenía esa rigurosidad de la disciplina. Tanto el profesor como los estudiantes. Era una de las características que tenían. Sí.
Recordate que en ese tiempo la familia era fundamental, porque eran familias integradas. Los hijos vivían con papá y mamá y quien se encargaba de proveer económicamente para la familia era el papá. Y la mamá pues se quedaba en casa, ¿verdad? Y allí en casa ella cuidaba de los hijos, ella los alimentaba, ella los disciplinaba, ella veía porque los hijos cumplieran con sus tareas, mandarlos a las escuelas, y entonces era diferente en ese tiempo. Ahora, ¿cómo fue evolucionando ya también cuando llegaron la generación, bueno, Z, digamos, y otras generaciones, la millennials, ¿verdad? Que ya tenía más acceso al Internet, a las computadoras. Hubo un cambio también drástico, tanto para los maestros como para los estudiantes. Era otra visión y otra metodología que tenían que ocupar. Sí, sí. En ese tiempo que yo te estoy hablando, el maestro tenía toda la autoridad y era una educación tradicional, donde era vertical. El maestro enseñaba y el alumno solo recibía la información, pero con la integración de la computadora, del internet, del celular, las tablets, entonces cambia todo, porque el estudiante se le facilita, por ejemplo, de dónde obtener información, de dónde sacar, digamos, esas tareas que se les deja, ¿verdad? Y la metodología y el cambio que se da, el maestro, tanto como el alumno, tienen que adaptarse a esos cambios. Ahora, el alumno y el maestro, si han visto alguna diferencia de conducta, digamos, entre generaciones, ustedes que están ahí en el aula. Sí, porque a veces sí. El padre de familia no ve lo que el hijo, cómo se comporta en el grado, que es la esencia de la educación. Sí, correcto, correcto. Lo que sucede es que de los años, vamos a decir de los 80 a los 90, hubo guerra civil en El Salvador. Y esa guerra civil provocó mucha desintegración familiar, ¿verdad? Aparte de que luego que se dan los acuerdos de paz aquí en El Salvador en 1992, queda otro problema que posteriormente viene con los años y es el problema pandilleril, ¿verdad? Que se dio donde los jóvenes por falta de la figura de un padre cogen esos malos caminos y entonces se va perdiendo el interés de querer estudiar, se da una deserción escolar, ¿verdad? Y el maestro va perdiendo como autoridad, ¿verdad? Con respecto a los alumnos, la falta de valores, también con la desintegración familiar se da la falta de valores por el desempleo y la necesidad de poder suplir necesidades. Ya la mamá tiene que salir a trabajar, ya no solo el papá, sino que ambos tienen que salir a trabajar y los hijos quedan solos o quedan con el abuelo, con un pariente y se va perdiendo esos valores del respeto y etcétera. Pues todo eso. Ahora, ese punto de la desintegración familiar, uno, provocada por la guerra, la violencia de la guerra armada entre el grupo guerrillero y las Fuerzas Armadas. De ahí el otro fenómeno de las pandillas, una guerra. La migración también, la migración que muchos hombres se fueron. Muchos de los reclutados eran también hombres. Muchos de los asesinados, digamos, también eran jóvenes hombres. Eso también minó parte de los valores de la familia y que eso impactó también y se reflejaba en las aulas de clase Sí. y con los estudiantes. ¿Cómo se reflejaba eso? La conducta de ellos cambió completamente, ¿verdad? Porque el comportamiento del estudiante ya era un comportamiento de rebeldía, de desobediencia, de un comportamiento aún de retar a la autoridad, de no dejarse dominar. Entonces,
todo eso fue cambiando el carácter, la personalidad, el comportamiento del estudiante. Ahora venimos hablando del aula, hablando de la escuela de, aquí, de los años 60, 70, donde todavía había esa disciplina y esa autoridad del rezago del militarismo, digamos. Sí. Entonces el profesor también tenía autoridad para castigar, que se iba con la regla, con el cincho, jalón, bueno, era autoridad y había un respeto y había una disciplina. Después vino el tiempo de la guerra y las pandillas, donde incluso el mismo, algunos alumnos, no todos, algunos, amenazaban y ellos retomaban la autoridad del profesor, porque el profesor, incluso algunos tenían que huir de sus escuelas, ¿verdad? Por la misma amenaza de algunos alumnos, malos alumnos, y perdió la autoridad también ahí. Ahora en estos tiempos se está recuperando la autoridad de parte del profesor hacia el aula, pero con otra visión. Sí, realmente ahí entra la importancia de la metodología, porque en el tiempo de antiguo el maestro era autoritario y dominante. Él imponía su criterio, su disciplina, como decís tú, ¿verdad? A través de un maltrato físico. Ahora se está recuperando la autoridad del maestro, aunque vamos cuesta arriba, ¿verdad? Nos está costando mucho, pero se está logrando mayor respeto al maestro, a la autoridad, aún a los padres. Se está logrando por la recuperación de ciertos valores. El Ministerio de Educación y todo el sistema educativo le apunta a la educación en valores y ciudadanía, a la convivencia armónica, ¿verdad?, de la sociedad. Ahora, ¿qué tipo de valores se está fomentando y potenciando para estas generaciones que están, bueno, varias generaciones a corto o mediano plazo? Bueno, el respeto digamos, a los maestros, en sí todo lo que implica el valor del respeto, de la convivencia armónica, ¿verdad? Se está también fomentando la colaboración, la solidaridad, todos esos valores que ayudan mucho a que los jóvenes pues, se comporten de una manera diferente. Precisamente, principalmente el respeto, quizás uno de los valores fundamentales en la sociedad, en la familia, lo que es la base de la sociedad, y eso es lo que muchas veces reclaman, ¿verdad? Que, por ejemplo, uno dice que el machismo, pero a veces no es el machismo, no es la falta de respeto de la persona hacia la familia. O sea, el respeto hacia la familia es donde se debe de fomentar en estos momentos. Sí, así es. El respeto a la familia, el respeto a las autoridades superiores. A la naturaleza. A la naturaleza, al medio ambiente. Como te digo, es básico todo lo que eso. implica la palabra respeto, el valor. Ahora, en este periodo, antes de finalizar este bloque, ¿cuáles son las lecciones aprendidas que se han tenido en estos tantos años de educación, donde varias generaciones han participado de distintas maneras? Yo le llamo a veces algunas generaciones la generación encerrada por la guerra, miedo a la guerra. Los padres no dejaban ir a veces a los hijos por temor que los reclutaran. De ahí vienen encerrados por las mismas pandillas, las amenazas. Y también encerrados porque hoy solo en el internet y en las máquinas ya no quieren salir. Así que una generación de encerrados. Sí, ya son décadas. No es solamente 1, 2, 3, 4 años, sino que décadas. Porque ¿cuánto tiempo duró la guerra? 10, 12 años. ¿Cuánto tiempo el movimiento de las pandillas también? Y ahora los jóvenes encerrados en sus cuartos. Y la pandemia que nos obligó a hacer 12, 1 de la mañana por estar ahí en las redes sociales, encerrados también, aislados de la familia, ¿verdad? Entonces, ¿qué lecciones podemos rescatar aprendidas? No, pues hay muchas lecciones realmente por experiencia hemos ido adquiriendo, ¿verdad? Nosotros como maestros y nosotros que hemos sido como testigos de cada generación
y de la formación de cada uno de estos estudiantes. Una de las experiencias es el hecho de que uno tiene que adaptarse, ¿verdad?, al cambio, a la personalidad de cada estudiante, a poder entenderlo, comprenderlo, apoyarlo, impulsarlo, sacarlo adelante. Y qué satisfacción más grande es cuando uno se encuentra con un exalumno, pero que ahora él es un profesional. Esa es la satisfacción que uno como maestro puede tener y es algo bonito, una experiencia muy bonita. Y vamos a hacer el primer corte. Nos encontramos aquí gracias también al restaurante Amatli, que bueno, nos da este alojamiento. Ustedes pueden también visitarlo. Se encuentra a la salida de la calle principal del distrito de San Marcos y también entrando al distrito de Santo Tomás. Ya regresamos y nos encontramos aquí en restaurante Amatli. Hola, nosotros somos Amatli, y aunque aún no nos conoces, vengo a que lo hagas. Si quieres comer rico en un bonito lugar, ven con nosotros. Y si te gustó, lo mejor es que también puedes hacer eventos con nosotros. Así que aquí te esperamos hasta pronto. Continuamos con la entrevista a través de la Corporación de las Plataformas Digitales del municipio de San Salvador Sur, que lo integran San Marcos TVS, Santiago Texacuangos, Texacuangos Blog, Ruta Panorámica, Santo Tomás SB y San Salvador Sur. Gracias por compartir también y darle like y también ver precisamente este contenido, esta producción en el Día de los Profesores y las Profesoras este 22 de junio en El Salvador. Son más de 115,000 seguidores en conjunto, así es que gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar, profesor, estamos con el profesor Wilfredo Hueso, hablando ahora sobre la incidencia de la tecnología, cómo la tecnología, el acceso que tienen, bueno, generaciones ya desde los millennials, bueno, casi todas ahora, los millennials, centennials y también la generación beta, ¿verdad?, que ya está ingresando, está cambiando la metodología y la conducta también de los estudiantes y también el reto de los profesores. Sí, sí, sí. Bueno, una de las políticas gubernamentales con respecto a la educación dirigida por el Ministerio de Educación tiene como lema Mi Nueva Escuela. Y Mi Nueva Escuela tiene como 3 ejes fundamentales, ¿verdad? Uno de ellos es la modernización de la infraestructura escolar. Ahora nosotros vemos que el presidente acaba de anunciar la remodelación o construcción de 2 escuelas por día, ¿verdad? Porque le apuntan a eso, al mejoramiento, a la modernización de la infraestructura. Otro de los ejes es la implementación de la tecnología, y ahí es donde está tu pregunta para mí. Entonces, el uso de la tecnología surge aproximadamente desde el año 2000 en adelante hasta la fecha, y ha ido también en un desarrollo, en un crecimiento de acuerdo a cómo va evolucionando la ciencia tecnológica. Entonces, surgen las computadoras de escritorio, luego surgen celulares, luego surgen las tablets, luego las computadoras portátiles, ¿verdad? Y así ha ido el desarrollo y el avance. Igualmente, así ha ido el desarrollo de la tecnología en el área educativa. Entonces, este es un gran reto porque esto nos lleva a nosotros a tener que actualizarnos en el área tecnológica. Igual el Ministerio de Educación, como el tercer eje de Mi Nueva Escuela, es la capacitación docente de manera constante. Y ahí en la pandemia agarró en curva, digamos, pero también aceleró a muchos profesores, ¿verdad? Que tuvo que casi que obligado a utilizar la tecnología para dar las clases a distancia. Sí. Y eso es importante también, que al menos aceleró y abrió un poco el panorama
para algunos que eran como anuentes, digamos, a usar la tecnología. Pero es importante eso, el uso de la tecnología. Sí, en el tiempo de la pandemia realmente nosotros fue que nos vimos ya en la necesidad de hacer uso de estas plataformas. Al principio de la pandemia, en el año 2020, fue difícil porque todo fue a través de WhatsApp. Todo fue a través de WhatsApp. Y el Ministerio de Educación no estaba preparado para que se continuara una educación virtual. Hasta el 2021, casi a mediados del 2021, ellos implementan la plataforma educativa del Classroom. Y allí también entra un proceso de capacitación, tanto para el docente como también para los estudiantes. Y con esas primeras capacitaciones del Classroom es donde cambiamos del WhatsApp ya a la plataforma del Classroom. Incluso había algunos profesores que no podían utilizar el WhatsApp, sí, también para poder dar sus clases. Algo relativamente, digamos, sencillo, pero era una generación de profesores, no todos, pero sí algunos, que también los agarró en ese sentido, sí. Casi que la tecnología básica en curva. Sí, eso sucedió más que todo en maestros que nunca habían usado tecnología, pero que también ya eran maestros de una edad mayor, ¿verdad? Acostumbrados a la tradicional. Comprensible, pues, porque era algo nuevo para ellos. Ahora, bueno, ¿qué tan conveniente también o el exceso de tecnología, el uso de la tecnología, es mucho riesgo para, digamos, los estudiantes, para que se atengan solo a la tecnología? Porque hay algunos países, me comentaba un profesor también en Alemania, creo, en Suiza, incluso que están experimentando regresar de nuevo, o están en algunas aulas, al yeso y la pizarra, ¿verdad? Porque ven que la tecnología también, el excesivo abuso, no es muy favorable para la formación de los estudiantes. Ahora nosotros, ya en este tiempo, donde ya hay más capacitación, donde ya hay más uso de tecnología y más plataformas, se nos facilita un poco el hecho de que podemos nosotros como dar una clase muy normal, muy enriquecedora, como que si nosotros estuviéramos en un aula. El problema es, Luis, la falta de educación en el uso de la plataforma educativa, porque uno piensa que el estudiante está conectado a la clase, pero está haciendo otra cosa. Está distraído, no pone atención. Entonces no hay como una responsabilidad de conciencia con respecto a que él debe de estar atento a la clase que le está dando. Ahora, el uso de la tecnología, las capacitaciones docentes, digamos, los estudiantes que ponen, bueno, muchos ya saben, han nacido en esa era de la tecnología, pero la metodología y el contenido también tiene que cambiar, que se utiliza para formar, porque, por ejemplo, ahora los estudiantes, digamos, información hay en abundancia, no es como antes, como decía usted, que había que ir a la biblioteca, había que buscar en los libros, había que preguntarle a alguien. Ahora no, información hay de sobra y de primera mano. Entonces, ¿cómo hacer que el contenido sea interesante para el estudiante y que también sea provechoso? Sí, una de los pilares también de la educación es con respecto a que el estudiante tenga una educación participativa, y esto da lugar a proyectos de investigación. Entonces, ahí es donde ellos hacen uso de herramientas para poder investigar y poder crear ellos sus propios proyectos de investigación. Ahora, tú me preguntabas de los riesgos que puede tener un estudiante al tener mucho uso de la tecnología. Hay peligros, porque la tecnología es buena, pero también es mala, ¿verdad? Facilita, pero perjudica a veces. Sí, correcto, porque puede despertar el espíritu investigativo en el estudiante de cosas positivas, de estudio, de educación,
pero también puede despertar la curiosidad con respecto a aspectos sexuales, podríamos decir, O violencia. de violencia, etcétera, ¿no? También, digamos, el otro riesgo es que a veces algunos estudiantes, incluso en las universidades, dejan tareas, pero todo se le dejan a la inteligencia artificial para que le resuma todo. ¿Cómo garantizar de que sí realmente el estudiante no le deja la tarea o la responsabilidad de él a la inteligencia artificial y que él esté consumiendo, mientras la inteligencia artificial trabaja, él está jugando? Por ahí. Entonces estamos perdiendo formación. ¿Cómo garantizar eso también, de que no se abuse de la inteligencia artificial y que vaya perdiendo la formación en su tiempo? Es un gran reto, realmente, con respecto a la inteligencia artificial, es un gran reto, porque en primer lugar, Luis, no hay un control del uso de la tecnología con respecto al estudiante en su casa. Los padres no están controlando qué es lo que los estudiantes o sus hijos están haciendo en el Internet, ¿verdad? En los canales de YouTube, en los canales de las distintas plataformas. Ellos no se dan cuenta, no hay un control. Entonces, hay mucha dependencia del Internet y dejan a la inteligencia artificial a que les haga todo. Ya no hay un estudiante pensante, crítico, analista, sino que se está volviendo el estudiante con respecto a copiar la información, pegarla. Y entonces no hay una participación, pero esa es falta de responsabilidad y de conciencia del estudiante. Ahora, yo en broma y en serio, es difícil lo que les decía, por ejemplo, a mis hijos. Vamos a hacer, les digo yo, solo por molestar, que eliminen el copiar y pegar de las computadoras. El control C y control V, o cualquier otro, el clic de copiar y pegar. Si eliminan eso, ¿qué hacen? Sí, ellos tendrían... O sea, la computadora ya no podrían ni copiar ni pegar, sino que tendrían que hacer ellos el trabajo, porque básicamente es lo que hace, copiar y pegar. Se daba una experiencia en una casa de la cultura. Llegaron unos alumnos que les habían dejado sobre los acuerdos de paz. Ese era el tema. Pero ellos se fueron a jugar a la cancha y le dijeron al del cibercafé, en ese entonces había cibercafé, que les hiciera la tarea. Le hizo la tarea y ese solo copió y pegó también. Después la engraparon, le pusieron el folder y todo y le entregaron. Y ni se fijaron solo los nombres y todo. Y cuando llegaron a entregar la tarea, resulta que lo que llevaban eran los acuerdos de paz de Colombia. Y les habían dejado los acuerdos de paz de El Salvador. Sí. Entonces solo, ese es el riesgo, solo copiaron, pegaron y leyeron, pero ellos llevaron su tarea. Y así hay muchos riesgos en la universidad, en las escuelas y todo. Entonces, ¿cómo garantizar también de que sí, el contenido que se enseña y fomentar esa investigación y esa responsabilidad, ese criterio de los estudiantes? Ahora hay también, aparte del, bueno, en la misma inteligencia artificial y otras plataformas, hay aplicaciones de cómo descubrir si el documento o la tarea que el alumno está haciendo solamente la copió de la aplicación de la inteligencia artificial y pegó. Hay formas a través de las aplicaciones de cómo descubrir si solo copió y pegó. Pero también es un trabajo que nosotros, es un trabajo extra para nosotros, porque, por ejemplo, cuando nosotros dejamos una tarea de investigación o un tema que ellos tienen que sacarlo y ponerlo, nosotros tenemos que tener como más preguntas para ellos, de que ellos puedan razonar, ellos puedan analizar, pero verbalmente en una plática o a través de preguntas y respuestas. Como una manera de control. Como una manera de control, ¿sí? Para ver si ellos leyeron
analizaron, comprendieron el tema que están investigando. Ahora, a propósito del tema, los contenidos se están actualizando, se están reformando, digamos, adaptando a las nuevas necesidades, a las nuevas generaciones, porque, digamos, a veces uno piensa que le dejan por decir algo la tabla periódica, apréndese la tabla periódica, y entonces comienzan a, casi que, me atrevo a decir que casi nadie se la aprende porque es complicado, y tal vez el que se la aprende es el que ya trabaja de eso. Pero no puede cambiar la metodología de que en vez de decir apréndase la tabla periódica, mejor investigue en qué se aplica algunos elementos de la tabla periódica, sí, y darle vuelta a los objetivos. Sí, esas son como las nuevas metodologías que el Ministerio de Educación también está implementando, donde hay participación del estudiante. Siempre ellos tienen que estudiar la tabla periódica, por decir algo, ¿verdad? Pero ya ellos experimentan. Ellos ya experimentan con líquidos, con soluciones, con combinaciones de distintos elementos para poder estudiar y aprender, digamos, la tabla periódica. Igual, en mi caso, yo doy la materia de matemática. Siempre, durante todo el tiempo que yo tengo de trabajar, he dado la materia de matemática, y aún el área de la matemática también ha ido cambiando. A nosotros nos educaron y nos enseñaron la matemática con la álgebra de Baldor, ¿verdad? Y ese era nuestro libro de texto. Pero ahora es diferente. Ahora ellos, con el SMATE, con precálculo, ahora ellos tienen que ir como experimentando también con figuras, armando figuras para poder determinar áreas, perímetros y otros tipos de problemas. ¿Hay conciencia en muchos estudiantes, alumnos, de cuál es el rumbo que deben de llevar? Porque también se da el caso de que algunos padres de familia, ¿verdad?, son lo mismo, de distintas generaciones. Entonces ellos están con la metodología anterior, que te tenés que aprender, que tenés que hacer esto, o sea, cumplir con la tarea, pero no con la línea de que tenés que analizar lo que te dejan. Entonces, el padre de familia también tiene que ver ahí, y si hay conciencia de los alumnos de que no es tanto pasar, sino que entender y aplicar la enseñanza. Con respecto a la conciencia de los alumnos, de la necesidad de que ellos puedan realmente ser responsables y en el aprendizaje de ellos mismos, se está trabajando mucho, porque igual ese es algo que está afectando por la tecnología. La tecnología los distrae, la tecnología les quita la atención en las clases, en el aula, cuando uno como maestro está explicando procesos, está explicando distintos razonamientos, etcétera. Ellos están distraídos en otras cosas, cualquier cosa los distrae tan fácil. ¿Por qué? Porque su mente está enfocada al uso de la tecnología. Bueno. Y uno de los grandes retos que el Ministerio de Educación tiene, que cada escuela, que cada maestro tiene hoy, es el hecho de poder integrar al padre de familia al proceso educativo de sus hijos. Hay mucha ausencia aparte de ellos. Ahora, de hecho, también hay muchos estudiantes que están, digamos, haciendo la tarea y están parte de, digamos, de una de las generaciones que pueden estar haciendo 2 o 3 cosas al mismo tiempo, jugando, supuestamente recibiendo la clase y haciendo la tarea. Pero ahí ya es la disciplina también y la responsabilidad de los estudiantes. Ahora, hay otro punto. ¿Cómo garantizar también el balance entre la tecnología y la realidad real, les digo yo? Porque a veces, por ejemplo, a mis hijos les digo, venga, ahorita va a haber un eclipse lunar, venga al patio, vamos a verlo. Y a algunos les gusta salir, otros no, si ya lo vi en el internet, ya lo vi aquí, ya lo conozco, ya no sé qué. Bueno, pero a veces al niño más pequeño me lo llevo a la fuerza que lo vaya a ver. Y después, más adelante, se dan cuenta que esa clase se la están dando en la escuela y que le dan la clase de, qué sé yo, de astronomía o de la rotación de la Tierra y hablan de la Luna. Y ahí es donde uno lo recuerda, ¿ya vio? ¿Para qué sirve eso? Y hoy se le facilita más explicar en la clase. Entonces, ¿cómo balancear
la tecnología y el hecho de que ellos están decantados a ver todo en la tecnología, pero también ser parte de la naturaleza y de la realidad real. Sí, es una competencia entre la tecnología y la realidad. Ellos se inclinan más a la tecnología y dejan a un lado la realidad, pues, ¿verdad? El experimento, dejan a un lado, le quitan el valor al experimento, a la realidad, y ellos se enfocan más en la tecnología porque para ellos es como una materia que ellos dominan, ¿verdad? Entonces, eso es algo que nosotros también estamos ahí como queriendo, sí, que usen la tecnología, pero que la experimenten ya en la vida real. Bien, llegamos ya al final de la entrevista. Antes queremos un saludo, bueno, unas felicitaciones también a los profesores y las profesoras de San Salvador Sur, de los distritos de San Marcos, Santo Tomás, Santiago Texacuangos, Panchimalco, Rosario de Mora, que también van a estar celebrando los profesores y profesoras de antes, de ahora y también los que se están formando. Sí, muchas gracias, Luis, por la invitación que me has hecho y el honor que me diste de poder estar en esta sala. Pero también bien merecido tienen los maestros, bien merecido. Realmente les felicitamos, esperamos que tengan una bonita celebración del Día del Maestro y que puedan disfrutarlo, aunque tal vez el tiempo y tal vez las ocupaciones y tal vez no se preste el día o porque el Ministerio de Educación, etcétera, no está dando el día, pero bien merecido tienen y muchas felicidades, estimados maestros, a seguir adelante nuestra labor, haciéndolo con amor, como siempre lo hemos hecho, y la satisfacción queda en el corazón de cada uno de nosotros que hemos hecho las cosas bien. Así que un abrazo para todos y muchas felicidades. Pero muchas gracias al profesor Wilfredo Hueso, gracias a ustedes también, y le invitamos para que puedan ver y compartir también esta entrevista, este contenido a través de esta corporación de plataformas digitales del municipio de San Salvador Sur, en cualquiera de estas páginas, San Marcos TVS, Santiago Texacuangos, también en la página de Ruta Panorámica, en la página también Santo Tomás SB y de San Salvador Sur. Agradecemos también al restaurante Amantlí que nos está proporcionando estas instalaciones y desde aquí le estaremos también generando más contenidos a lo largo de estos días y en los próximos días también habrá sorpresa siempre en este mismo lugar. Nos vemos en la próxima.